presidente boliviano decía, en país de ciegos el tuerto está preso. Y Néstor Taboada Terán, en su compilación de cuentos, en esa maravillosa compilación de cuentos que relata todo lo que ha acontecido en la década de Banzer, en la década dictatorial, donde se lanzaban al aire gente desnuda, universitarios que por supuesto reclamaban la democracia, peleaban por la autonomía universitaria, generaban pensamiento en esa maravillosa Universidad Mayor de San Simón, que hoy se ha convertido en cualquier cosa, permítanme decirlo. Es una universidad donde se especializan en matonaje, en pandillas y no sé cuánta historia, y se dedican a robarle al país, no hay otra cosa. Él decía, en país de ciegos el tuerto está preso, el que algo podía ver de lo que estaba aconteciendo en el país. Todo aquello ha sido rebasado en la década de Evo Morales Ayma. Hemos llegado a 24 mil millones de dólares de deuda, de endeudamiento, deuda externa, interna, 24 mil millones de dólares, cuando el gobierno ha recibido en 2 mil millones la deuda. Los ingresos de disponibilidad para el gobierno de Juan Evo Morales Ayma han variado de 200 millones que tenían, perdón, de 200 mil millones que tenía los anteriores gobiernos denominados neoliberales a casi 200 mil millones que han malgastado en obras mal ejecutadas, en obras con sobreprecio y con mucha corrupción. ¿Cuál es el objetivo? El de destruir la burguesía, aquella clase económica, empresarial, a los colegios de profesionales, buscar la desinstitucionalización total. Pero no hay puntada sin hilo. Y les digo, el vicepresidente Álvaro García Linera se ha hecho de las distribuidoras más importantes de medicamentos. No ingresa un solo medicamento al país sin la venia de aquella que está comandada por la vicepresidencia y por supuesto una gran cantidad de cadenas farmacéuticas que se han instalado a lo largo y ancho del país. Detrás de todo este conflicto, fundamentalmente agravando todo lo que puede representar el tema, entre comillas, mala praxis profesional, que dicho sea de paso, atañe a todas las profesiones, atañe a los periodistas, atañe a los carpinteros, atañe a los militares, a los policías y absolutamente a todos, resulta a los ingenieros, a los constructores, resulta que la hazaña se va concentrada simple y llanamente al tema médico. Se constituye en una 1008, como se ha constituido la 348, la ley MZ, en homenaje a María Swanenberg, que fue violada por el gerente de CEMAPA, que fue destituido por aquella razón, y que por supuesto se ha convertido en una 1008, digo así, porque la Constitución presume la inocencia de las gentes, de los ciudadanos. Sin embargo, esta ley simplemente te acusa, te da la culpabilidad, te puede detener sin consulta alguna, sin esperar que tú puedas demostrar la inocencia. Es muy difícil. En todo caso, hablamos de varias leyes que ya se han gestado así y vamos a tocarlas con un experto penalista, decíamos, la ley MZ 348 de violencia intrafamiliar, pero primero me voy con la ley, el Código Evo, que busca simplemente liquidar todo lo que representa el tema farmacia, medicina, enfermería, con motivos oscuros. Y vamos a ir desmenuzando este tema. Primero quiero presentarles al doctor Patricio Vargas, primera vez en el programa. Un fuerte abrazo, doctor. Conozco de su formación, de su talento profesional y sobre todo de su lealtad profesional con la gente a la que usted atiende, que es muy, pero muy difícil encontrar en estos tiempos. Buenos días, Marianela, un placer estar en tu programa y gracias por los elogios a tus servicios. Esto es precisamente de lo que queremos hablar. ¿Tienen razón los médicos al salir a las calles, protestar? ¿Por qué no salen otras profesiones? ¿Qué es lo que está sucediendo con el 205
que por supuesto ha sido motivo de enfrentamientos, ha sido motivo de marchas, grandes marchas en todo el país, bloqueos, y los tiene en pie de lucha precisamente a todos aquellos que están vinculados a la salud. ¿Cuál es su criterio, doctor? Bueno, Marianela, en principio señalar de que en el anteproyecto estaba con la nomenclatura del artículo 200, solamente enfocaba al profesional de salud que en el ejercicio de su labor causase daño físico, detrimento físico, grave, leve, gravísimo al paciente. Pero posteriormente, de manera muy sintomática, este artículo 200 y posteriormente 205 abarca a todo profesional, a toda persona que por oficio o actividad cause un daño, detrimento en la salud, en el aspecto físico, en el aspecto psicológico de la persona, porque hay una nueva calificación de lo que van a ser las lesiones gravísimas, con 6, 8 incisos, si mal no recuerdo, las lesiones graves y leves. Entonces, cuando es dejado de lado al profesional médico o al profesional en la salud y se amplía el espectro para todos los profesionales, debemos tener cuidado. Sumo cuidado porque lo que se está haciendo es criminalizar la actividad y, por otro lado, establecer sanciones cuando de esta actividad, como nexo causal, emerja una lesión o la muerte de la persona. Entonces, se hace el análisis correspondiente y se tiene de que no solamente es el profesional de salud o el de las ramas anexas vinculadas al ejercicio de la medicina, sino que puede ser, como tú has señalado bien, aquel arquitecto que por descuido, inobservancia, con el deber de cuidado, por una impericia, edifica y este edificio se viene encima de alguna persona o personas. O tiene humedad o tiene alguna deficiencia. Esas circunstancias las analiza el código. En este momento, lo que sí hay que elogiar es el trabajo que ha realizado el equipo legal del Colegio Médico, porque el artículo 205, en bruto, no contemplaba causales de exención de responsabilidad. La norma actualmente aprobada sí lo hace. Y es una salvaguarda para los médicos. Pero, ¿qué es lo que reclama el sector salud? No diremos solamente Colegio Médico. El sector salud reclama la criminalización del acto médico, del odontólogo, del neonatólogo, del neurocirujano, de las diversas ramas. ¿Por qué digo criminaliza el acto médico? Precisamente porque el médico o el profesional de salud entiende de que en ningún momento esta persona, profesionalmente hablando, va a tratar de perjudicar a su cliente causándole un daño físico. Si esto fuese así, estaríamos hablando de una situación de dolo. Estaríamos entrando dentro de otro ámbito. Y eso es lo que reclaman. Ellos dicen, nosotros no hemos estudiado para matar, nosotros hemos estudiado para salvar vidas. Y ellos no quieren que este tipo de sanciones estén dentro de una norma, llámese así, sistema penal boliviano, sino que estén dentro de un código de salud donde se los juzgue, donde se los responsabilice y donde se los sancione. Pero la legislación a nivel internacional establece que cualquier persona que cause daño en la salud de otra persona, un daño físico, ya sea dolosa o culposamente, tiene que tener una sanción. Ahora bien, la primera parte del artículo 205 no habla de una pena privativa de libertad, ¿sí? Simplemente establece de que si causare daño en la salud de la persona, será sometida a disposiciones judiciales, llamemos a un juez de ejecución, y así como la reparación del daño. Eso es entendible. Cualquier persona que cause un daño está obligado a reparar. Entonces estamos dentro de un aspecto macro del Código Civil. Pero va más allá, que cuando por culpa imprudente, por una inobservancia al protocolo,
por inobservancia al reglamento, al deber de cuidado, se causaren ya lesiones, y estas lesiones estén dentro del ámbito de las lesiones leves, graves, gravísimas o la muerte, se establecen mínimos y máximos legales en cuanto a la aplicación de sanciones de penas privativas de libertad. Pero para posteriormente, abajo, si mal no recuerdan, en el Romano III, hablar de las causales de inculpabilidad o eximientes de responsabilidad, que precisamente es un poco cubrirse el Estado las espaldas por la deficiente o pésima ejecución de políticas de salud. ¿Cómo nosotros podemos juzgar a un profesional médico si no le estamos dotando de los medios necesarios para que ejerza su profesión en las mayores condiciones de seguridad para el paciente, así como para el galeno? Para él mismo. Claro. Por ejemplo, si no tenemos hospitales de tercer y cuarto nivel y nos estamos ocupando, lamentablemente, de hacer canchitas de fútbol, no estamos dándole a ese profesional médico la asistencia debida para que pueda ejercer su profesión. Y lamentablemente, cuando fallece un paciente, no solamente es porque el médico ha obrado de manera imprudente, sino porque no tiene los medios. Un respirador artificial, equipos o salas de unidad de terapia intensiva debidamente equipadas, la asistencia del equipo profesional completo, llamemos el instrumentista, llamemos el cirujano, llamemos al anestesiólogo. Si no existen los medios, ¿cómo pretende el Estado juzgar a estos profesionales? Y ahí se ha abierto la causal de inculpabilidad o atenuante de responsabilidad, cuando precisamente se establezca a través de una pericia que no existen los medios y que el profesional ha hecho todo lo posible, pero aún así no ha podido evitar el daño mayor. Eso por un lado. Y después, cuando por circunstancias, más o menos así reza la norma, que no son de manera directa atribuible al profesional, sino a otro tipo de factores. Por ejemplo, el paciente o la víctima que llega con una herida de bala, con un desangramiento, con una hemorragia interna y que tiene una alta probabilidad de no sobrevivir y esa persona fallece, tampoco se va a responsabilizar al profesional médico. Y la última parte, en el párrafo sexto, Romano sexto, es lo que debería de alguna manera tranquilizar a los profesionales en la salud, porque establece de que a través de medios técnicos, científicos idóneos, se tiene que llegar a determinar la responsabilidad. Y bueno... Usted conoce la justicia, sí, doctor. Advierto en tu mirada esa situación de escepticismo. Lamentablemente no contamos con los expertos, con los peritos, y muchas veces, y cuesta reconocer y da pena reconocer, estos se dan vuelta simplemente para cuidar su cargo, para justificarse ante la sociedad. Y subordinados totalmente. Esa es la palabra, Marianela, tú lo has dicho. Y el profesional médico va a quedar desprotegido, porque ¿quiénes van a ser los que van a hacer estos exámenes periciales, estos exámenes técnicos? Van a ser personas designadas por el Estado. Gente del gobierno. Y cuando se quiere perjudicar... En realidad la intención creo que es esta, ¿no? Para mí, gusto es una ley persecutoria. La criminalización del acto médico. Ese es por ese motivo que los profesionales en salud están de pie. Yo te digo, desde el punto de vista penal, netamente penal, tiene que haber una norma, y en eso estamos todos de acuerdo, que respalde a la víctima de negligencia médica, y eso nadie va a discutir. Pero por otro lado, no podemos dejar de lado que esta norma, este artículo 205, y tú lo has dicho, es una norma que va a perseguir a moros y cristianos sin discriminar profesionales de salud o profesionales de otras ramas ante la eventualidad de cualquier tipo de lesión. Y Marianela, analizando ayer leyendo, revisando el nuevo sistema judicial penal, y permíteme salirme 30 segundos del esquema. El actual Código Penal sancionaba con una pena privativa de libertad de 5 años a los delitos de estafa.
ahora se los ha bajado a 4 años como máximo legal. Si sumamos eso, la mora procesal que existe y nuestro bendito sistema de prescripción de la acción, vamos a entender de que la mayoría de estos delitos van a prescribir, ¿sí? No se va a hacer una persecución penal debida y lamentablemente donde se tiene que ser más drásticos, se está haciendo más benévolos. Ajá. Y donde se tiene que ser considerados, lamentablemente esta situación se va a convertir en una ley persecutoria. Bueno, el anterior, el código que está todavía en vigencia, el Código Penal, está la tipicidad por negligencia y todo lo que tiene que ver con el tema médico. ¿Cuáles son las variantes específicamente? En el actual código, no en el nuevo sistema judicial, teníamos solamente lesiones graves, gravísimas y leves y las lesiones culposas. Las lesiones culposas tenían un máximo legal de 2 años. Ese era el parámetro. Si la persona de manera negligente, imprudente, por impericia, estaba más adecuado al profesional de salud, se aplicaba por analogía esta norma y en esta analogía se sancionaba a aquella persona con una pena privativa de libertad de 2 años. Ahora bien, lo que se hace en este caso es de, insertar la reparación o el resarcimiento del daño, que es, hablemos, es una tautología procesal. ¿Por qué? Porque de la acción penal siempre van a emerger 2 tipos de responsabilidades. La penal, que es la sanción, ¿sí?, la inhabilitación para el ejercicio profesional, y obviamente la reparación civil. Claro. Y eso está para todos los delitos. Pero acá el gobierno lo que pretende es botarse flores, es decir, nosotros estamos imponiendo de que la persona que causa un daño tiene que reparar. Ya la norma está en cuanto a responsabilidad. Lo que dice, la sanción será de prisión de 2 a 4 años y reparación económica en inhabilitación si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas, en tanto que la sanción será de prisión de 3 a 6 años, reparación económica en inhabilitación si causare la muerte. Inhabilitación definitiva. La inhabilitación como tal es de 2 a 4 años. ¿Sí? Y si estamos hablando de que a esa persona que causara la muerte, no solamente profesional de salud, la pena será de 3 a 6 años, siempre y cuando se demuestre que se ha obrado culposamente. Claro. Entendamos que la inhabilitación va a ser por el periodo que esta persona va a estar cumpliendo condena, porque no podría darse una inhabilitación como pena que sea mayor a la pena privativa de libertad. Eso es totalmente ilógico y es un despropósito. Eso por un lado. Ahora 2, es que resulta ilógico porque realmente este artículo está mal concebido. Vamos, si dice la persona o el profesional o por arte u oficio que causare lesiones, ¿sí? Si fuese un profesional médico el que causa lesiones, la inhabilitación está correctamente dada, ¿sí? Porque lo ha hecho dentro del ejercicio de su profesión. Claro. ¿Sí? Pero si como consecuencia, vamos al caso del arquitecto, tú has señalado, se han hecho las construcciones, muchas, como el caso en la zona sur, donde se ha derrumbado esa pared. O se derrumba, o tiene humedad, o tiene alguna deficiencia. La víctima tiene, a través de este artículo, la vía libre para activar el proceso penal, cuando las circunstancias no son atribuibles al profesional, que en este caso resultaría ser el arquitecto, sino al deber de cuidado que tendría que haber tenido los funcionarios de la alcaldía al permitir construcciones ilegales. ¿Sí? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Así es, Marianela. Así estamos. Esta norma no ha sido debidamente estudiada, debidamente justificada. Lamentablemente se abre un abanico para todo profesional, toda persona que cause un perjuicio en la salud de otra persona, pero hay que determinar si realmente existe responsabilidad. Entonces, pienso que por eso... Entonces, dicho en otras palabras, perdón, doctor, ya está normado el tema, ya tiene un tipo penal, y es parte del código.
Entonces, el afán es persecutorio, usted lo diría así, como lo digo yo. ¿Por qué al profesional de salud? Después de la libertad de la persona, sí, el bien jurídico siguiente protegido es la integridad física, la salud, ¿sí? Y lamentablemente, como ha acontecido con los profesionales en derecho, el Estado ha atacado a los colegios de abogados, los ha apartado y ha conseguido una complicidad silente de un tiempo a esta parte en lo que los colegios de abogados han dejado de ser un referente de opinión legal. Ajá. ¿Dónde se encontraría afectada la población? Estamos atacando a la salud, al siguiente bien jurídico protegido. Y son los profesionales de salud que en este momento están reclamando en pie, que no se persigue el acto médico, que no se criminalice. Y en todo caso, tiene que existir un trasfondo político en todo ello. Mucho se ha hablado y de intereses económicos. Tal cual, como tú has señalado, no se da ahí los impuntada. Se escucha en las redes sociales los rumores de que se estarían trayendo profesionales cubanos, y a unos metros de acá tenemos carpas con profesionales cubanos, entre comillas, y algunos otros profesionales médicos bolivianos atendiendo a la gente. Esta situación ya ha sido vista en Venezuela, donde los profesionales han tenido que emigrar prácticamente, y esa situación no es ajena. Tengo compañeros de curso de colegio que son excelentes médicos que han obtenido especialidades en el exterior, y ellos están en esa disyuntiva, precisamente por esta norma. Como los pilotos tienen que salir del país con sus familias a trabajar donde puedan. Tal cual, tal cual. Y gracias a Dios los profesionales médicos bolivianos son muy bien acogidos en el exterior. ¿Y eso qué nos dejaría? Una ambivalencia de especialistas en diferentes ramas. Y si estas personas, estos profesionales se van a sentir perseguidos, el siguiente paso es migrar. ¿Por qué? Porque no hay una norma que los vaya a respaldar debidamente, ¿sí? Como consecuencia de la negligencia médica, sabes que muchos profesionales de mi área, antes de hacer una investigación debida, lo que hacen es mediatizar el tema. Y quien resulta perjudicado es el profesional médico en su honra, reputación y fama, que a la postre no le es restituida una vez demostrada su inocencia. Entonces, ellos no quieren estar en el ojo de la tormenta, no quieren ser perseguidos por esta norma. Ahí hablemos de tal vez una tendencia o una disidencia política, pero yendo al caso específico, ¿qué vamos a hacer nosotros si nos quedamos sin especialistas? Nos van a traer especialistas venezolanos, nos van a traer especialistas cubanos. Estos profesionales estarán debidamente acreditados. Hay un montón de circunstancias, pero lamentablemente, y ese ya es un criterio personal, debió haberse consensuado. El Código Tributario, simplemente por analogía, tiene los delitos tributarios, ahora contenidos en el sistema penal boliviano, que engloba todos los tipos y conductas penales. Ahora existen las faltas, los delitos y los crímenes. Se ha desglosado de esa manera. Y el ejercicio profesional médico, vamos a ir a la mala praxis en sí, constituye un delito. Y ese es el reclamo del Colegio Médico y las ramas afines. Bueno, en todo caso, el tema está claro. Ya teníamos un tipo penal en el código. Lo que se hace simplemente es poner, es decir, aplicar una Super 1008 en el caso de la mala praxis en todas las profesiones, pero fundamentalmente en el área de la salud. ¿Cuál es el tema que se esconde detrás de toda esta amañada forma de plantear una ley? Simplemente el interés económico de grandes farmacias, cadenas farmacéuticas, de grandes consorcios controlados por el vicepresidente Álvaro García Linera de medicamentos,
no entra un solo medicamento al país, sino pasa por la distribuidora que estas personas han impuesto en Bolivia. Entonces, no hay puntada sin hilo, decíamos. Acá se está valorando un mega negocio, incluso con la amenaza del cierre de las farmacias, que ya se iban a aplicar, los despidos masivos para sustituir, como bien decía el doctor Patricio Vargas, con médicos cubanos, venezolanos o hasta tal vez también chinos, porque los chinos también se han convertido en un gran negocio en Bolivia. Entonces, todos estos temas están claros. Fue la misma forma en la que quisieron vulnerar la ley de 1925, la ley de imprenta. Recuerden ustedes, como no la pudieron abrogar, porque salieron todos los medios al frente, es decir, organizaciones internacionales de la prensa, organizaciones que luchan por la libertad de expresión, entonces aplicaron una norma paralela, que era muy bonita, pero estaba disfrazada. Esta se llamaba Ley del Racismo y toda forma de discriminación. Y comenzaron a meter presos, a procesar a periodistas por racismo. La primera procesada fui yo, por cierto, les comento, y fui procesada por la ministra Cecilia Illón. Ese tema fue rechazado por falta de pruebas, y por supuesto también el viceministro de Soberanías y no sé cuánta historia, y otro personaje como era Julio Peñalosa Bretel. Las tres personas me metieron un proceso por racismo. No prosperó, pero les doy el ejemplo. ¿A quiénes querían perseguir? Aquellas personas que disentían con el gobierno, que denunciaban sus actos de corrupción, aquellos medios que por supuesto no son parte de los medios paraestatales. Entonces, lo que explica el doctor Patricio Vargas deja muy, pero muy claro, hay intereses detrás de todo este tema para, por supuesto, criminalizar lo que representa el tema de la medicina. Nosotros queremos que ustedes continúen con nuestra sintonía. Estamos con Patricio Vargas, él es penalista y vamos a abordar algunos otros temas más.